Señor Coronel Luis Alfonso Plazas Vega, muy buenos días. Muy buenos días, ministro. Un saludo muy especial a usted, al equipo periodístico de la Hora de la Verdad y a su inmensa audiencia. Su píldora de la memoria para el día de hoy, coronel. La píldora de la memoria del día de hoy es nada menos que la historia de las cárceles del pueblo del M-19. La gran mayoría de los colombianos que son jóvenes no conocieron ese momento, solamente lo han sabido por referencias. Es bueno en este momento recordarlo, porque es que ya uno trata de buscar alguna información y ya no se encuentra. Han pasado cosas tan graves. Uno por eso no deja de aterrarse cuando vemos a un señor como Gustavo Petro, exmiembro de uno de los más sanguinarios e inhumanos grupos terroristas que ha habido en Colombia, aspirando a la presidencia de la República con el lema de Colombia Humana. La píldora para la memoria es este tema de las cárceles del pueblo construidas por el M-19 para mantener en ellas a sus secuestrados. Nunca el pueblo colombiano autorizó a organización alguna la construcción de esos horribles e inhumanos calabozos para torturar a seres humanos, nunca. Como nunca el pueblo colombiano ha autorizado a los grupos terroristas y narcotraficantes para decir que son sus representantes. El procedimiento de las cárceles del pueblo lo copió el M-19 de los terroristas del Uruguay, de los Tupamaros, uno de cuyos más reconocidos jefes es un señor Mujica que pone por ahí cara de Papá Noel y anda dando clases de moral mientras olvida las atrocidades de esos Tupamaros cuando él era uno de sus dirigentes. Que fueron los que fundaron, fueron los creadores de las cárceles del pueblo, los Tupamaros. Eso lo importamos a Colombia del Uruguay. Del Uruguay viene eso. Así es. Se trataba de unos cuartuchos construidos entre 3 y 5 metros bajo la tierra, con una amplitud de unos 3 metros de largo por no más de 3 metros de ancho, húmedos, fríos y malolientes. En ellos colocaban un colchón o una colchoneta y un butaco que servía de mesa o de asiento al gusto de la víctima. El lugar era construido dentro de una vivienda común y corriente de estratos inferiores. Para bajar al plagiado, a la cárcel, utilizaban una polea, sin la cual tampoco se podía subir. Esa polea la retiraban del lugar y lo cubrían con una tapa de madera que impedía a quienes estuvieran en la casa advertir que allí había una entrada a ese lugar de reclusión. Unos tubos que iban de la cárcel hacia el exterior permitían el acceso de oxígeno al lugar. La víctima era dotada de una vacinilla para hacer sus necesidades, la cual era subida por la polea cuando era necesario. Por el mismo medio le bajaban agua y le bajaban comida. Era una Colombia muy humana. ¿Qué tal esto? Y un miembro de la organización terrorista que llevaba a cabo estos inhumanos procedimientos pretende ser presidente de Colombia. Los colombianos que lo siguen asumiendo, que siguen a este señor están asumiendo la responsabilidad de esos actos de terror. Fueron muchos los secuestrados por el M-19 y mantenidos en las cárceles del pueblo. Vamos a relacionar tan solo los más notorios. Primero, Donald Cooper. En 1975 fue secuestrado este ciudadano americano. Donald Cooper era el gerente general en Colombia de los almacenes Sears, cuyo principal almacén quedaba en lo que hoy es Galerías, a la altura de la calle 53, entre carreras 23 y 25. Venía funcionando desde el decenio de los 60. Almacenes Sears para la época era un salto al progreso en materia comercial. Era lo más moderno que podía verse en tiendas de múltiples productos. Se decía que por primera vez en Colombia, en un solo almacén, un ciudadano podría conseguir desde una caja de fósforos hasta un automóvil. Donald Cooper fue puesto en libertad a cambio del pago de una jugosa recompensa en dólares americanos. Como consecuencia de este crimen que el gobierno actual consideraría un delito político, Almacenes Sears se retiró del país con el retardo consecuente de nuestro desarrollo comercial. Afirman los exmiembros del M-19 que con parte de la recompensa obtenida fue que crearon la empresa Produmédicos, dedicada como fachada a la comercialización de productos médicos, cuando en realidad era una de las empresas que subsidiaba las actividades terroristas del M-19. El 26 de octubre del 76 se radicaron en notaría la creación de Produmédicos,
Como representante legal fue nombrada la señora Esther Morón, guerrillera de cuello blanco, casada con Rafael Arteaga, de la misma condición. Sus oficinas quedaban en la carrera séptima con calle 13. Desde allí se planeó el robo de las armas del Cantón Norte, armas que no fueron sustraídas propiamente para realizar actividades humanitarias. Todo lo que se montó del robo de las armas del Cantón Norte salió del dinero que pagó, parte del dinero que pagó el secuestrado Donald Cooper. El siguiente, Hugo Ferreira Neira. En 1977 el M-19 secuestró al gerente general de Indupalma, Hugo Ferreira Neira, supuestamente para favorecer al sindicato en esta plantación de palma en el sur del Cesar. En realidad era para poner al sindicato a órdenes del M-19. Hugo Ferreira fue uno de los pioneros en la industrialización de los cultivos de palma, que tanto empleo de buena calidad han proporcionado a los campesinos colombianos y tantos beneficios le han dado a nuestra economía. Atropellar a este tipo de colombianos son las obras de estos grupos terroristas. Ese es otro tema sobre el cual hay que pensar. Los sindicatos no son para llevar actividades de carácter político, sino actividades de carácter laboral, protección laboral al empleado. Deben buscar la protección del trabajador, no su militancia en un partido. Esto funciona en Colombia y en algunos países de Latinoamérica. Los sindicatos son necesarios, pero siempre y cuando no tengan filiación política y mucho menos del Partido Comunista o afines, por la sencilla razón de que el comunismo es enemigo de la empresa privada. Un sindicato, si es comunista, no busca el beneficio del trabajador, sino acabar la empresa. Fue secuestrado también por el M-19 en aquella época el doctor Miguel de Germán Ribón. Perdóname, Hugo Ferreira Neira fue ministro de Agricultura. Discúlpeme la interrupción. Sí, señor. Pasamos a Miguel de Germán Ribón. Fue secuestrado por el M-19 el 25 de marzo del 78. La floricultura es quizás el caso más exitoso de las exportaciones llamadas no tradicionales en Colombia. Esto se le debe en buena parte a Miguel de Germán Ribón, colombiano de familia oriunda de Mompox, Bolívar, pero de ascendencia francesa y nacido en París en 1920. Falleció en 2012 en Bogotá. Fue uno de los pioneros de esta actividad comercial y exportadora. En París estudió ciencias políticas, carrera que nunca ejerció. Toda su vida fue agricultor. Durante cerca de 7 décadas su residencia fue Boyacá, Cundinamarca, a 40 minutos de Bogotá, donde tenía sus cultivos de flores. También trabajaba en su floristería Flores Don Eloy, bautizada así en honor a uno de sus antepasados, Don Eloy Valenzuela, miembro de la expedición botánica que dirigía don José Celestino Mutis. Ribón fue concejal de Oaxaca por más de 10 años. En 1972 fue embajador en Francia y un año después compró la que hoy es la sede diplomática colombiana en París, considerada una de las más bonitas del mundo. Quizás no la ferien antes del 7 de agosto, mi apreciado ministro. Entre marzo y septiembre del 78, a sus 58 años, estuvo secuestrado en las condiciones que ya comentamos por el M-19, hecho que lo traumatizó a él y a su familia. Tuvieron que pagar una enorme suma de dinero por su rescate. Un delito político, dirían los congresistas de la tan desprestigiada Unidad Nacional. Pero mire, ministro, cómo está la Unidad Nacional. El Partido Liberal con menos del 3% de intención de voto. Cambio Radical, el cual se unió al partido de la U, que tuvo que retirarse de la contienda presidencial por falta de candidato, y de un sector del Partido Conservador, y entre todos ellos suman apenas el 6% de intención de voto, y el Partido Alianza Verde, conformado por los exmiembros del M-19, que alcanza por ahí el 10%, tal vez porque la gente joven no sabe el origen de los verdes, el M-19, antes se llamaba Alianza Democrática M-19 y después se llamó Alianza Verde. En 1981, volviendo a Germán Ribón, ya libre pero cansado y atropellado por el secuestro, dejó la gerencia de la empresa. Claro que merece el reconocimiento de los colombianos porque hoy nuestras flores llegan a 88 países y constituyen el primer renglón de producción agropecuaria de Colombia por encima del café, del azúcar y del banano. Otro secuestrado, el embajador de Nicaragua, William Barquero Montiel. El 10 de mayo del 78 fue secuestrado por el M-19 en Bogotá.
Nicaragua por ese entonces se debatía en una terrible guerra civil entre quienes querían una nación democrática y quienes con el nombre del Frente Sandinista querían establecer una nación comunista, que fueron los que ganaron. Los grupos de izquierda colombianos, entre ellos el M-19, habían contribuido con unos 200 hombres armados apoyando a los revolucionarios sandinistas. Casi todos murieron en esa cruenta conflagración. En relación al secuestro, Barquero Montiel fue liberado gracias a la rápida actuación de la fuerza pública, que forzó a los del M-19 a darle libertad unas horas más tarde. Hablemos del secuestro y muerte del doctor Nicolás Escobar Soto. El 29 de mayo del 78, poco antes del mediodía, Nicolás Escobar Soto, gerente general de la Texas Petroleum Company, fue secuestrado por los terroristas del M-19. Los mismos que hoy ondean las banderas de la organización en las manifestaciones del candidato Gustavo Petro. En pleno día y en el barrio del Chapinero, el más comercial de Bogotá, por lo menos de esa época, 6 hombres y una mujer se apearon de 2 carros, robados por supuesto, y obligaron al dirigente petrolero a abordar un campero en el cual se lo llevaron. Al poco tiempo, los plagiarios se manifestaron como miembros del M-19 y exigieron un importante rescate en dólares. Crímenes políticos, ¿no, ministro? Pero las empresas petroleras americanas tienen entre sus normas no pagar secuestros. De todos modos, los familiares del secuestrado reunieron el dinero exigido aquí en Colombia y antes de terminar el mes de diciembre del 78 cancelaron el monto a los criminales. Pero sucedió que el 2 de enero del 79 los colombianos nos enteramos de la última acción heroica, entre comillas, del grupo terrorista, el asalto a los depósitos de armas del Cantón Norte, en el cual sustrajeron de allí nada menos que 5.700 armas de diversos calibres y millones de municiones a través de un túnel. La labor desplegada por la Brigada de Institutos Militares a cargo en ese momento del general Vega Uribe para enfrentar esta amenaza comprendía decenas de allanamientos. El general pidió por la radio colaboración a la ciudadanía y muchas personas empezaron a enviar informaciones sobre actividades sospechosas. Antes de un mes las armas fueron recuperadas en su totalidad. Pero volviendo al caso, desde el barrio Lucerna, los vecinos informaron movimientos sospechosos en una casa semiconstruida del sector. Y en la madrugada del 3 de enero las tropas de la brigada rodearon el lugar. Mediante altavoces, los militares ordenaron a los ocupantes de la casa salir con las manos en alto. Uno de los ocupantes salió corriendo tratando de escapar y fue dado de baja por las tropas. Como quiera que nadie más salió y después de un par de horas de espera, los militares allanaron la casa. Entonces se oyeron tiros bajo tierra en lo que parecía ser un sótano. Era un sótano. Pero como no se encontraba, era una cárcel del pueblo, pero como no se encontraba lugar para acceder a ese lugar, fue necesario dinamitar una plancha de cemento que permitiera el acceso. 2 suboficiales de las fuerzas especiales se lanzaron hacia el fondo del sótano y luego de un intercambio de disparos dieron de baja a 3 guerrilleros. El cadáver de Nicolás Escobar también se encontraba allí. Había sido asesinado una hora antes del ingreso de la tropa al interior de la cárcel del pueblo, donde el M-19 lo mantenía cautivo y humillado. Camila Mikkelsen. El 24 de septiembre del 85, a la edad de 20 años, fue secuestrada la hija menor del banquero Jaime Mikkelsen Uribe. Este plagio, cometido por el M-19 en las instalaciones de la propia Universidad Politécnico Gran Colombiano en Bogotá, es uno de los casos que más afectó a la sociedad bogotana, no solo por la edad de la víctima y la importancia de su padre, sino porque los criminales del M-19 llegaron al extremo de entrar a las propias aulas para llevársela. Ese día los terroristas llegaron al salón de clase y apuntaron a su profesora con un arma de fuego. Una vez identificada Camila, se la llevaron casi a rastras a través de los partidarios de la universidad hasta el vehículo de los pillos. Era un vehículo robado, obviamente. Delitos políticos, como dirían los integrantes del gobierno actual. No eran más de 4 guerrilleros. Una mujer se colocó al lado del escritorio de Camila y 2 jóvenes apuntaban con las pistolas. Uno de los estudiantes trató de oponer resistencia, pero le pusieron una bomba en la puerta del salón. Dijeron que era una bomba. Otro tomó la supuesta bomba y la arrojó al potrero de enfrente. No era bomba, no estalló. La gente cerca al salón quedó perpleja y paralizada porque los secuestradores se pusieron a disparar para todas partes con el fin de aterrorizar a los estudiantes.
Cuando los secuestradores bajaban por las escaleras hacia el parqueadero, el estudiante Juan Carlos Duque se les atravesó. Estando desarmados, se lanzó sobre los captores, pero recibió 3 balazos. No murió de milagro. Luego los delincuentes subieron a Camila en un Renault 6 y siguieron disparando. Los que ahora se denominan Colombia Humana hirieron a José Peña, el celador del Politécnico. El Renault 6 inició su recorrido con la víctima cuando un grupo de estudiantes en otro automóvil intentó darle alcance, pero los pillos del M-19 atravesaron una camioneta en el camino que baja de la universidad. Mauricio Canales, profesor de la universidad, salió por otra vía para tratar de cerrarles el camino antes de que llegaran a la circunvalar. Allí hubo un nuevo intercambio de disparos sin consecuencias y los plagiarios lograron su objetivo. La chica permaneció por cerca de 2 años en poder de los terroristas de la Colombia Humana, en una celda en la cual la única diferencia entre el día y la noche era un bombillo blanco o un bombillo verde que sus captores colocaban para hacer la diferencia. Muy queridos y considerados los señores del M-19. Los amigos de Gustavo Petro. ¿Sí, ministro? Los amigos de Gustavo Petro, muy queridos. Los amigos, claro, la humanidad de Colombia Humana, como ya llaman ahora, muy considerados. Un bombillo blanco o un bombillo verde para que se supiera si era de día o de noche. Por la liberación de Camila Mikkelsen, el M-19 pidió $35 millones de esa época. Podría decir yo que alrededor de 350 millones de hoy en día. La familia negoció el rescate por una suma menor que fue acordada. Sin embargo, después de pagar la cifra, no la liberaron. Los terroristas pretextaban como causa del secuestro la responsabilidad de Jaime Mikkelsen Uribe, padre de Camila, en la crisis bancaria de 1982. Los terroristas exigían que el banquero publicara en los principales diarios del país si se había devuelto a los ahorradores el dinero que habían perdido con la quiebra del Grupo Bancolombino. Cuando los plagiarios recibieron todo el dinero exigido, Camila Mikkelsen fue liberada. Esto sucedió el 30 de julio del 87, luego de 22 meses de secuestro. Tal parece que una vez recibido el dinero, los señores del M-19 y su actividad, entre comillas, humana, olvidaron el cuento de la crisis bancaria de Jaime Mikkelsen y dejaron de interesarles los dineros de los ahorradores. Esos son los terroristas colombianos y de todo el mundo. Por razones de tiempo, ministro, no podemos relatar el secuestro de empleados de Radio Duitama y la toma de las emisoras el 13 de septiembre del 78. El secuestro, perdóneme, el secuestro del doctor Carlos Pacheco Devia, presidente de Colpatria. Sí, señor, ese también nos falta, como el secuestro de Álvaro Uribe Gómez, gerente del periódico El Caleño. Y el secuestro de Álvaro Gómez Hurtado, nada menos. El secuestro de Álvaro Gómez Hurtado. Bueno, el secuestro de Carlos García Orjuela y Miguel Antonio Cuervo Escobar, médicos del Hospital de Saldaña, Tolima, el 22 de noviembre del 78. Bueno, y después de secuestros de periodistas, de dirigentes de diarios y de todas estas personas que han sido colombianos, que han hecho patria y han generado empleo, se habla de una Colombia humana. Y nos faltan, mi apreciado ministro, docenas de secuestros más. Este es el movimiento M-19 que la juventud colombiana no conoce, porque eso no se relata en las clases de historia. Los crímenes del M-19 tienen hoy el día del apoyo de una cantidad de jóvenes, los unos drogadictos y los otros ignorantes. ¡Qué tristeza! Hasta aquí, mi apreciado ministro y querida audiencia, esta píldora para la memoria. Las cárceles del pueblo, del doctor Gustavo Petro y de sus amigos y compañeros de fechorías, los miembros del M-19. Una tragedia larguísima de contar. El secuestro del doctor Carlos Pacheco Devia fue de una gravedad extrema, uno de los banqueros más distinguidos que Colombia ha tenido en toda su historia, el doctor Carlos Pacheco, merecedor de todas las consideraciones y de todo el respeto de la sociedad colombiana. Y hoy su secuestrador, Gustavo Petro, proclama la Colombia humana. Es la Colombia más inhumana que quepa mencionar.
y luego de que hagamos un pequeño alto en el camino, volveremos con Hoy en la Historia.